Conocer el proceso de transmisión y difusión de calor dentro de un material es importante dentro del área industrial y de producción. En su presentación Solución de la ecuación de calor con Python, Humberto Brian Castro Rendon nos hablará sobre su experiencia colaborando en el desarrollo de un algoritmo para modelar la difusión de calor en una dimensión 2D, 3D, trabajos que realizó durante su estancia en CITEDI a través del programa Delfín, asesorado por el doctor Juan José Tapia Armenta. Adelante, Humberto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Trabajé en la solución de la ecuación de calor con Python y bueno, fui asesorado por el doctor Juan José Tapia Armenta. Mi nombre es Humberto Brian Castro Rendón y estudio en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Y bueno, para empezar, como tal, conocer la manera en la que se disipa el calor en un material corresponde a un problema que es del área físico. Sin embargo, la solución de calor la solución de la ecuación diferencial de calor también se aplica para otras áreas como la industria, finanzas, economía y sistemas digitales. Conocer la solución analítica es útil para entender el fenómeno. Sin embargo, el procedimiento para calcular la solución analítica es en ocasiones tedioso y requiere de un análisis complejo y conocer los métodos de solución de las ecuaciones diferenciales parciales. Esa es una desventaja. Entonces, la otra desventaja que podemos señalar es que resulta útil trabajar con muestras obtenidas del laboratorio. El método usado en este caso fue diferencias finitas, que consiste en la aproximación de las derivadas mediante cocientes. La ventaja que representa usar diferencias finitas es que puedes resolver el problema de la ecuación diferencial parcial con simple álgebra, en lugar de conocer los métodos que tradicionalmente se usan en ecuaciones diferenciales parciales. Existen también aproximaciones a derivadas de orden superior y algunas diferencias finitas de primer orden puedo hacer alusión en este momento son diferencias finitas hacia adelante que tienen un orden de precisión 1, diferencias finitas hacia atrás tiene también un orden de precisión 1, diferencias finitas centradas y diferencias finitas de Crank-Nicolson. Ambos tienen un orden de precisión 2, entonces va a tener una mejor aproximación a la solución analítica al trabajar con estas dos eh, diferencias finitas. La ecuación diferencial que modela la difusión de calor en una sola dimensión es la que tenemos aquí. Las partes que conforman a la ecuación es la parcial de la temperatura con respecto del tiempo, que indica la variación de temperatura en el tiempo, que depende de las variables X, que es la variable espacial, y que es la variable temporal, es la temperatura en el espacio y tiempo. Alfa es una constante de difusión térmica, la cual va a depender dependiendo del material con el que estemos trabajando. Acero, oro, cualquier otro tipo de material. Y la función f de x en este caso actúa como una fuente de calor. Le proporciona calor al sistema o al cuerpo. Y bien, para pasar a la parte de la solución, el modelo en una sola dimensión es la ecuación ya tratada. Ya explicamos sus parámetros y sus parámetros se pueden generalizar para otras dimensiones. Lo importante en la solución en una dimensión, y fue con lo que se trabajó con Python, fue que existen varias discretizaciones. Una de ellas es hacia adelante, hacia atrás, entrada y de Crank-Nicolson, las que ya habíamos tratado en una diapositiva anterior, son las primeras diferencias finitas para aproximar las primeras derivadas, que es el término de la parcial de la temperatura con respecto del tiempo. Y en la parte del espacio, se aproximan con segundas diferencias finitas centradas. Segundas porque es una segunda derivada de la temperatura con respecto de la variable X. Podemos ver un ejemplo de la solución en una dimensión, la manera en cómo se comporta la temperatura. Al correr la animación se puede observar que se le está proporcionando calor al objeto. Este corresponde a un problema con condiciones de frontera de Dirichlet homogéneas. Los extremos de las gráficas se mantienen fijos, es decir, la temperatura va saliendo por parte de cada extremo, pero se mantienen constantes. Con una condición inicial de temperatura 0
y una fuente de calor con una expresión exponencial. Las tres primeras imágenes hacen referencia a las discretizaciones que se tienen hacia adelante en tiempo y centrado en espacio, con 25 subintervalos, 50 y 100. Finalmente, las tres imágenes de la parte inferior es la solución de la ecuación de calor, pero con una discretización hacia atrás. Habíamos mencionado que la discretización hacia adelante y hacia atrás tienen un orden de precisión 1. No se va a acercar tanto a la solución analítica como lo va a hacer con diferencias finitas centradas y de Craig-Nicholson. Pero la ventaja que tiene trabajar con la discretización hacia adelante es que con simples cálculos se puede estimar cuál va a ser la temperatura en el tiempo. Y también la ventaja que tiene la discretización hacia atrás es que solamente requiere de la solución de un sistema de ecuaciones. Es así como es la solución en una sola dimensión. Para pasar a la solución en dos dimensiones, ya se contempla dos variables espaciales, la variable X y la variable Y en el modelo. Para resolver este problema se utilizó Python y la discretización que se utilizó en este caso de manera temporal fue las primeras diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás de Craig-Nicholson, de manera temporal. De manera espacial, fueron diferencias finitas centradas. Y tenemos un ejemplo de la solución de la ecuación de calor en dos dimensiones, con condiciones de frontera de Neumann homogéneas, una condición inicial, temperatura 0 en toda la región, y una fuente de calor igual a la función 10 raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Esto para poder apreciar cuáles son la manera en cómo se comportan las condiciones de frontera en este modelo. Entonces, al correr la animación, es posible apreciar cómo se va incrementando la temperatura del objeto. En este caso, podemos pensar en una placa. Esta discretización corresponde a primeras diferencias finitas de Craig-Nicholson en tiempo y centrada en espacio con 20, 30 y 50 puntos. Y finalmente la solución en tres dimensiones. Ahora son tres variables espaciales. La ecuación de calor tiene la parcial con respecto del tiempo, las parciales con respecto del espacio y la fuente de calor. La discretización en este caso corresponde en la parte temporal a primeras diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás y de Craig-Nicholson, y de manera espacial según las diferencias divididas centradas. Estos son los tipos de problemas que es capaz de resolver el programa diseñado en Python. Podemos ver un ejemplo a continuación. La solución en tres dimensiones, cuando se tienen condiciones de frontera de Neumann homogéneas, con una temperatura inicial 0 y una fuente de calor dada por una función exponencial. La animación muestra cómo va aumentando la temperatura conforme va pasando el tiempo. Y se puede apreciar que cada vez que se va incrementando la cantidad de subintervalos dentro de las regiones, se va aumentando la precisión y el suavizado del modelo. Este corresponde a una discretización de Craig-Nicholson en tiempo y una discretización centrada en espacio. Y bien, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegué en este proyecto? Bueno, la primera es que cada vez que se resuelve un problema en una mayor dimensión, se requiere de más operaciones. Y esto se traduce en un costo computacional mayor, requiere más tiempo para resolver cada uno de estos problemas. La manera para mejorar este programa puede ser tener un lenguaje más eficiente, usar un lenguaje más eficiente para resolver la ecuación diferencial, por ejemplo, C++, ya que en este lenguaje podemos tener más cuidado de la cantidad de memoria que requiere para resolver los problemas. Se pueden plantear de manera diferente, en contraste con Python, que ya hay bibliotecas que, por ejemplo, crean las matrices, sin embargo, no tiene cuidado de cuánta memoria se está guardando. Y entonces eso requiere más tiempo para la solución de la ecuación de calor. Ahora, para mejorar el rendimiento del programa, se pueden usar computadoras más potentes. Por ejemplo, se pueden usar servidores que se encuentran en Citedi para correr los modelos en tres dimensiones, que regularmente en mi computadora tardaban demasiado tiempo, alrededor de 2 o 3 minutos en resolver un problema.
con los servidores, bueno, conectándose a servidores de CITED y usando sus instalaciones, estos modelos pueden tardarse en un par de segundos. Y finalmente se pueden usar métodos aún más precisos, ya que solamente requiere de una temperatura, este método requiere de una temperatura inicial, sin embargo puede usarse el método, por ejemplo, de elemento finito, que en ese caso modelaría la temperatura conforme vaya pasando el tiempo y se puede muestrar durante el tiempo todas las temperaturas obtenidas y se obtiene una mayor precisión del modelo. Y bueno, hasta aquí finaliza mi presentación. Mientras tanto, pues les quiero platicar sobre mi experiencia en Citedi. La verdad es que tuve una experiencia bastante grata. Yo no sabía conectarme a servidores remotamente, lo aprendí en Citedi. Se organizaron sesiones grupales en las que tratamos ese tipo de problema, bueno, ese tipo de situación para poder resolver cada uno de nuestros proyectos de manera remota. Y también se organizaron sesiones individuales en las que tratamos de resolver cada uno de nuestros problemas en cuestión. Y agradezco mucho también la oportunidad de participar con mi estancia de investigación aquí en CITEDI. Muchas gracias, Humberto, por compartir los conocimientos que obtuviste en esta estancia y también por esta breve descripción que hiciste de tu experiencia. Nos da mucho gusto saber que se está aprovechando la infraestructura del CITEI también para aportar nuevos conocimientos a estudiantes como tú.